Hola, ¿cómo están chicos? Vamos a comenzar con el nuevo tema, el último del año. Vamos a ver límites, ¿sí? De una función. Lo que tenemos que tener claro es que, ¿qué es en realidad el límite? ¿Sí? El límite lo que viene a analizar lo que sucede en un punto determinado de una función, ¿sí? Se expresa de esta manera. Límite de x tendiendo a un valor, ¿sí? Vamos a poner ahora valor a, de esta manera, de una función de f de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser límite de x tendiendo a 2 de 2x más 4. ¿Sí? Este es un límite directo. ¿Por qué? Yo lo que me está consultando es, lo que me está diciendo, ¿qué pasa en la proximidad de 2? Eso es lo que determina un límite, en la cercanía de 2. La verdad que cuando es reemplazable, como en este caso, ¿sí? No hay problema. Directamente se cambia esa x por un 2 y se averigua el límite. O sea, este límite de x tendiendo a 2, de 2x más 2 es 2 por 2 más 4. O sea, 2 por 2, 4 más 4, 8. Es un límite que es directo, se averigua. Lo interesante, en realidad, sería cuando no sea tan directo como esta situación. Por ejemplo, límite de x tendiendo a 0, ¿sí? De 1 sobre x. ¿Y por qué en esta situación no es tan directa? Porque resulta que no es posible dividir por 0. Entonces entramos a una dificultad. Por eso tiene sentido el límite. El límite es qué pasa en la cercanía de ese 0, porque ese 0 no es posible. ¿Sí? Vamos a pensarlo. ¿Sí? Va a haber dos situaciones particulares. Puedo analizarlo a la derecha y a la izquierda del 0. Nosotros tenemos el punto 0. ¿Y qué pasa en la cercanía del lado positivo? ¿Y qué pasa en la cercanía del lado negativo? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Lo más cercano a esto es que ese 1 se divida por algo muy pequeño, cada vez más pequeño. 1 dividido a 0,1 da 10. Pero en realidad al acercarse a 0, cada vez es más grande esa respuesta. 1 dividido a algo muy pequeño, ínfimamente pequeño, da un valor extremadamente alto. Por lo tanto, que si tomo un valor negativo cercano, cada vez más cercano a 0, ¿sí? Me va a dar un valor mayor. Por lo tanto, este límite, ¿sí? Tiende a infinito, infinito positivo. Y cuando es cercano a 0, pero negativo, lo que va a suceder es que va a dar infinitamente pequeño. Porque va a ser un número negativo con valor, o sea, en tamaño grande de módulo, pero es menor, ¿sí? Es negativo, cada vez más lejano al 0. Por lo tanto da, para este lado, infinito negativo. Entonces ahí está lo interesante de por qué el límite. Cuando el límite es directo, no es más que reemplazar una ecuación. Ahora, la problemática sucede cuando tomamos límites que no están, que no son posibles directamente. ¿Ok? Entonces, esta es la función racional, ¿sí? Que seguramente la vieron el año pasado, tiene esta pinta. Y se acuerdan que nunca va a tocar el 0. Tiene que ver con ese límite. ¿Sí? No llega nunca al 0, se acerca cada vez más, pero nunca alcanza. Y sabemos que en la cercanía del 0, los valores del límite son menos infinito a la izquierda y más infinito a la derecha. ¿Ok? Lo que tenemos que tener en cuenta también para esta idea de límite son unas indeterminaciones matemáticas. ¿Qué son las indeterminaciones? Son esas
situaciones matemáticas que no tienen solución, no están determinadas, ¿sí? Entonces, vamos a repasarlas. Una de ellas es 0 sobre 0, otra de ellas es infinito sobre infinito, otra es infinito menos infinito, ¿sí? Otra es 1 elevado al infinito, ¿sí? Infinito elevado al infinito. Nosotros vamos a trabajar con algunas de ellas, ¿sí? Y para poder resolver un límite, nosotros lo que se dice es que vamos a salvar estas indeterminaciones matemáticas. Vamos a ver un ejemplo. Límite de x tendiendo a 1 de x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. Bien, fíjense esto. Si nosotros reemplazamos esa x por 1, ¿qué va a suceder? Este de acá arriba nos va a quedar, se va a eliminar con el valor 1 y el de abajo el denominador también. O sea que esto nos da 1, arriba nos da 0 sobre 0. Nos da una indeterminación matemática. Cuando nos encontramos con estas indeterminaciones matemáticas, vamos a tener que salvar esas indeterminaciones a través de la simplificación y donde vamos a utilizar mucho la factorización de polinomios. Por eso es un trabajo que los hice repasar antes de ver límite, ¿sí? ¿Cómo salvamos esta situación en particular? De la siguiente manera. Después van a encontrar mecanismos, ¿sí? Para salvar indeterminaciones. Vamos con esta primera. Lo que podemos ver acá arriba, ¿sí? Que el límite menos 1, si está al cuadrado, está multiplicado por sí mismo. O sea que ese límite menos 1 está dos veces multiplicándose. Por lo tanto, vamos a tener límite menos x menos 1 por x menos 1. Dividido por x menos 1. ¿Qué logramos ahora? Logramos simplificar ese denominador con un numerador, porque al ser una multiplicación podemos simplificar sin problema. Por lo tanto, podemos hacer esta simplificación. Por lo tanto, nos va a quedar límite de x tendiendo a 0 de x menos 1, y en el denominador ya no tenemos nada, o sea que sobre 1. Por lo tanto, vamos a poder resolver. Ahora sí, una vez salvada la indeterminación, ¿sí? Vamos a poder resolver ese límite. En lugar de la x va al 0 y nos va a quedar 0 menos 1, tendiendo a 1, perdón, era. Tendiendo a 1. 1 menos 1 sobre 1. 1 menos 1 da 0 sobre 1. 0 dividido a 1 sí es posible. Es 0. Por lo tanto, el límite de x tendiendo a 1 de esta función es igual a 0. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito más, ¿sí? Se los mando en otro video para poder subirlo mejor. Ahí continúa.